Hola, en esta unidad vamos a hablar de los biomateriales y de cómo es que estos interactúan con el tejido o bien las células. Para ello tenemos que abarcar lo que son primeramente tres sencillos conceptos para lograr entender mucho mejor todo lo que veremos más adelante. Bien, el primero de los tres conceptos que vamos a hacer es que viene siendo la biocompatibilidad. Y pues básicamente tenemos que la biocompatibilidad es esa habilidad o cualidad que tienes algunos ciertos materiales de convivir o coexistir con el medio sin realizarle ningún daño o alguna reacción adversa a pues lo que viene siendo el tejido, pues las células con las que están conviviendo. Básicamente es esa habilidad de poder estar dentro de nuestro cuerpo o en contacto con tejido o células sin crear una reacción adversa o algún daño para cualquiera de las dos partes. Otro de los conceptos que tenemos es la citotoxicidad. Tenemos que la citotoxicidad es un mecanismo de toxicidad mediado inmunológicamente que produce muerte celular. O esto puede ser por medio de la apoptosis o la necrosis. Básicamente, cuando se dice que un material es citotóxico, quiere decir que la reacción que tiene este material en las células o el tejido es pues la de matar las células o bien crear necrosis en el tejido. Otro de los conceptos básicos que tenemos es el concepto de genotoxicidad. Genotoxicidad, como pues la misma palabra lo dice, es pues esa como capacidad que tienen ciertos que tienen ciertos materiales de crear algún pues daño al material genético. Este puede ser por medio de agentes físicos, agentes químicos, agentes biológicos. Y pues esto no quiere decir que vaya a afectar directamente al ADN de pues las células, sino que esto puede afectar a cualquier tipo de componente celular que se encuentre relacionado con la funcionalidad y el comportamiento de los cromosomas dentro de la célula, como pues puede ser una proteína o algún otro tipo de componente. Para medir básicamente la biocompatibilidad, pues tenemos lo que viene siendo nuestro segundo tema. El segundo tema pues sería lo que serían los ensayos para pues medir biocompatibilidad de algunos biomateriales. Podemos decir que pues la biocompatibilidad en relación con los ensayos se mide en lo que vienen siendo dos cosas, que son los dos conceptos que vimos anteriormente. Se mide en si el material es citotóxico o si el biomaterial es genotóxico. Se dice que si el biomaterial es citotóxico o genotóxico, pues no es biocompatible con el cuerpo, por lo tanto pues no sería un biomaterial. Básicamente pues tenemos algunos ensayos que miden citotoxicidad y algunos otros ensayos diferentes que miden genotoxicidad. Básicamente pues estos ensayos se suelen hacer in vivo y in vitro. Los ensayos que vamos a ver pues a continuación son ensayos in vivo. El primero de los ensayos que vamos a hacer va a ser un ensayo de citotoxicidad, que es el ensayo de captación del rojo neutro. Básicamente lo que hace el ensayo de captación del rojo neutro es que pues en un cultivo celular vamos a agregar el rojo neutro. Las células sanas, las células normales, suelen reaccionar ante el rojo neutro absorbiéndolo. Suelen pues adherirse a él absorbiéndolo. Básicamente lo que pues pasa con las células y el rojo neutro es que los lisosomas y endosomas de las células captan el rojo neutro. Por lo tanto, pues podemos decir que una célula que no está pues afectada por esto, va a captar cierta cantidad de rojo neutro, y una que está afectada por esto, pues no va a captar, o va a captar una determinada pues cantidad. También pues decimos en cuanto a este ensayo, que pues también lo que se va a medir aquí es qué tantas células siguen
creciendo de manera normal o se sigue reflejando en el número de células presentes, es decir, qué tanto de las células que nosotros colocamos al principio siguen tan intactas. Pues por eso se cuantifica lo que es citotoxicidad. Entonces, dependiendo de que pues qué tanta cantidad de rojo neutro hay fuera de nuestras células, qué tanta cantidad hay en nuestra muestra de tejido, pues es cuando vamos a determinar si esta sustancia es citotóxica o no, si este pues biomaterial es citotóxico o no es citotóxico. El segundo análisis que tenemos es el análisis o bien el ensayo de MTT, que se define como el ensayo de reducción del bromuro de 3,4,5-dimetil 2-tiazoil 2,5 difeniltetrazólico, o pues mejor conocido como para los amigos como el MTT. Básicamente lo que hace ese ensayo es lo mismo, o sea, tenemos un cultivo celular o una cierta muestra de células o tejido y pues vamos a aplicar el MTT a esta cierta muestra o a estos ciertos pues tejidos, y debido a una reacción que tiene pues lugar en lo que son las mitocondrias de las células viables, el MTT es captado por estas células, o mejor dicho por la mitocondria, y es reducido por la enzima succinodeshidrogenasa mitocondrial a su forma pues que no es soluble, que es la forma SAN. Entonces, una vez que pues ya tenemos como que colocamos el MTT a las células y pues básicamente las células que son sanas pues absorbieron lo que tenían que absorber y las que no, pues lo que se hace es que se hace un proceso de solubilización de las células. Así pues las células que no lo captaron van a ser menos solubles que las que, más solubles que las que sí lo captaron, ya que el formazam pues no es soluble. El siguiente de los test, de los ensayos que se hacen para identificar pues si en este caso es para identificar genotoxicidad. Este ensayo se llama test cometa y básicamente lo que se hace en este ensayo es que se colocan pues células dentro de un gel de agarosa en un portaobjetos. Posteriormente pues estas células que fueron colocadas en este gel de agarosa se electroforizan, son electroforizadas en una cámara de electroforesis común por un poco tiempo bajo unas condiciones alcalinas. Básicamente lo que sucede es que los núcleos cometizados son teñidos con bromuro de tidio. Esto quiere decir, pues esto más bien permite pues medir la longitud de migración por medio de un microscopio de fluorescencia utilizando el analizador de imágenes o oculómetro. Básicamente lo que se hace aquí es pues medir que cierta cantidad de células fueron pues como que que cierta cantidad de células migraron hacia el ánodo. Esto quiere decir que pues tiene una mayor intensidad de fluorescencia que las otras células que pues suelen ser normales, y esto quiere decir que tienen un daño presente en lo que viene siendo su ADN. El otro método que se utiliza para pues determinar la biocompatibilidad de un material pues viene siendo la exclusión por tinción. Básicamente pues en este tipo de análisis se usa el azul de tripano, que pues el azul de tripano solamente se une a lo que son pues células muertas, es decir que solamente puede rebasar la membrana de aquellas células que ya no están vivas. Entonces al momento de colocar el azul de tripano en nuestra muestra con nuestras células pues en la caja Petri, lo que hace es que las células que vayan muriendo a través, pues por reacción del material, van a ir adaptando esa coloración azul. El último pues ensayo que tenemos para analizar es el ensayo de enlazamiento del azul de quenacid. Básicamente pues lo que hace el azul de quenacid es que pues identifica el contenido de proteínas totales. Es decir, pues este colorante lo que hace es pues teñir lo que son proteínas. Entonces una cierta cantidad de proteínas pues anormales en las células quiere decir que esas células sufrieron de lo que viene siendo citotoxicidad.
Entonces lo que se hace en este ensayo básicamente es que se pone una muestra celular a la que se va a exponer al biomaterial por unas 72 horas, se retira el material, se le pone el azul de quenacid y una vez puesto el azul de quenacid se deja que este se absorba para al final cuantificar qué cierta cantidad de azul de quenacid las células absorbieron y qué cierta cantidad no, para determinar cuál fue el porcentaje de inhibición del crecimiento celular. Esto por medio de, pues, de las proteínas, pues de las proteínas totales que había en cada una de las células. Y básicamente esos van a ser pues todos los ensayos para determinar biocompatibilidad en base a citotoxicidad y genotoxicidad que vamos a ver. Y ahora es importante siempre estar a la vanguardia o siempre estar pues conscientes de que existen ciertas normas o estándares o reglas que nos dicen cómo debemos actuar con respecto al momento de manipular o tratar de interaccionar un biomaterial con pues algún tejido. Entonces para esto vamos a ver las normas y estándares que aplican para esto. Pues tenemos que hay realmente una gran cantidad de normas y estándares, desde las normas NOM, desde las ISO, desde cualquiera de ellas. Tenemos algunas en especiales como son la ISO 10993. Básicamente estas normas evalúan pues la biocompatibilidad de los dispositivos médicos. Básicamente son una serie de reglas o estándares que nos van a permitir, pues son como un tipo de manual que nos va a indicar cómo es que debemos de trabajar pues los dispositivos médicos en los cuerpos, ¿no? O sea, podemos ver que entre sus pues entre los incisos o bien entre los temas que abarca está la evaluación biológica de dispositivos médicos, evaluaciones y pruebas dentro de un proceso de gestión de riesgo. Tenemos también pruebas de genotoxicidad y citotoxicidad. Tenemos pues también lo que siendo, pues nos dicen cómo tenemos que realizar todas estas pruebas o todos los estándares que debemos seguir para llevar una correcta identificación de citotoxicidad y genotoxicidad y biocompatibilidad en 748, que básicamente se nombra práctica estándar para seleccionar métodos genéricos de prueba biológica para material y dispositivos. Básicamente pues lo que nos propone como que este estándar son alguna serie de recomendaciones para que nosotros podamos seleccionar el método adecuado o la prueba biológica, la prueba que le vamos a hacer a nuestro material, para que la podamos seleccionar de una forma adecuada dependiendo de la aplicación o el uso final que va a tener pues este material. Básicamente eso es lo que abarca muchos pues tipos de pruebas, pruebas de lotes, abarca mucho de eso, pero su finalidad es como ayudar ayudar a los investigadores o ayudar a la persona interesada a que aplique las pruebas correctas y no cualquier prueba. Luego tenemos el ASTM F19, que es una práctica estándar para analizar biomateriales en conejos para irritación primaria de piel. Básicamente lo que hace es que nos da un cierto procedimiento, unos ciertos pasos mediante los cuales podemos evaluar pues la irritación o la reacción que tiene la piel de los conejos pues ya sea algunos, pues no sé, como por ejemplo el maquillaje, algunos productos que estemos desarrollando, en este caso biomateriales. También puede ser pues no sé, algo que va a estar en contacto con la piel muy constantemente. Para esto se nos da este procedimiento con el que podemos evaluarlo a través del contacto con la piel de pues conejos, pues ya sea piel desgastada o piel pues intacta. Básicamente esto es lo que abarca, es como pues un procedimiento para poder llevar a cabo una prueba. Luego tenemos la STMF 750, que es una práctica estándar para evaluar extractos de material mediante inyecciones sistémicas en el ratón. Y pues básicamente es una prueba de toxicología.
este estándar nos está proporcionando lo que son cómo realizar una prueba de toxicología aguda diseñada para detectar pues lo que es la presencia de algunas sustancias que son nocivas para la salud. Todo esto pues en ratones. Y pues esto se utiliza principalmente con lo que son los implantes y pues en ratones. Luego tenemos lo que es la ACTM F75617, que es una práctica estándar para la evaluación de propiedades hemolíticas de materiales. Básicamente pues esta nos proporciona como una serie de análisis, una serie de estándares que tenemos que tener en cuenta al momento de fabricar un dispositivo médico que va a entrar en contacto con la sangre, pues esto para evitar que pues obviamente sea dañino para el paciente, para confirmar que tenga una buena biocompatibilidad. Bueno, otra norma que tenemos es la ACTM F813, que se titula Práctica estándar para la evaluación del cultivo celular por contacto directo de materiales para dispositivos médicos. Básicamente, pues como lo dice su nombre, esa es una prueba este es un estándar que nos habla en relación a pruebas de citotoxicidad. Y básicamente es para evaluar, es una prueba para evaluar nuevos materiales o formulaciones que tienen un posible uso en lo que son pues el ámbito o en aplicaciones médicas, como parte de un programa de control de la calidad. Básicamente lo que busca esta norma es controlar la calidad para materiales médicos y dispositivos médicos establecidos. Luego de esto tenemos otra norma que es la ASTM F251. Esta se titula Práctica estándar para la evaluación de la morfología de los glóbulos blancos después del contacto con los materiales. Y pues sí, básicamente lo que busca esta norma es poner como un estándar para cómo después de aplicar una prueba de toxicidad en la sangre, cómo es que tenemos que analizar los glóbulos blancos en conforme a su morfología. Y básicamente pues eso nos dice cómo es que tendrían que estar, qué pruebas podemos hacer para ver que estén bien y todo ese proceso. Luego tenemos lo que es la norma 022 SSA 3 del 2012, que se titula que instituye las condiciones para la administración de la terapia de infusión de los Estados Unidos mexicanos. Y básicamente pues terapia de infusión pues tiene que ver, está muy relacionado directamente con el acceso venoso, periférico y central. Entonces básicamente esta norma establece características que tienen que tener las instalaciones, características en cuanto al mantenimiento que se le tiene que dar a máquinas, en cuanto a la vigilancia, en cómo se tiene que hacer el retiro de estas vías de acceso venoso. También habla de alguna serie de requisitos que deben cumplir el personal de salud que trabaja con intravenosas. Y pues sí, todo esto precisamente para evitar pues lo que es la proliferación de bacterias y este tipo de cosas. La siguiente pues sería la norma 065 SSA 1 de 1993. Esta se titula que establece las especificaciones sanitarias de los medios de cultivo generalidades. Y pues sí, esta básicamente lo que hace es que nos habla pues de cultivo y de cómo es que tenemos que tener nuestros medios de cultivo, es decir, las generalidades de nuestros cultivos, cómo debemos de trabajar con nuestros cultivos, cómo debemos almacenar nuestros cultivos. Y pues básicamente esto es muy obligatoria para laboratorios, industrias, hospitales, para todos, porque hay que tener un buen control de cultivos, sobre todo cuando se habla pues de microorganismos en general. Luego tenemos la norma 092 SSA 1 de 1994, que es bienes y servicios, método para la cuenta de bacterias aeróbicas en placa. Y básicamente pues este es un método de cómo es que tenemos que estimar o cuantificar la cantidad de microorganismos
viables que vamos a poder utilizar, que están presentes en un alimento, en el agua potable, en el agua de grifo, y pues básicamente esta también es como muy obligatoria. Y pues básicamente esas serían, claro que existen muchísimas más normas, ya existen muchísimos más estándares que son aplicables a este tema de la biocompatibilidad, ya que es un tema muy importante y es un tema que como ingenieros biomédicos nos importa mucho, porque usualmente nuestra finalidad es crear algún tipo de prótesis, algún tipo de implante, algún tipo de dispositivo que al final va a tener un uso médico, y el conocer sobre la biocompatibilidad y el conocer sobre la importancia de todos estos procesos, de todas estas pruebas, de todos estos estándares, nos ayuda muchísimo al momento de pensar en diseñar o en crear. Y eso sería todo por mi parte. Gracias.